gracias. Eh, Buenas tardes a todos y a todas los presentes y también a quienes nos ven por la transmisión online. Y nada más que decir que para mí es un honor estar presente en este seminario internacional. Agradecer desde ya al Instituto Panamericano de Derecho Procesal por la oportunidad de estar presente junto a estos exponentes tan didácticos y tan catedráticos de tanto de Chile como Argentina o de Perú, y en aras al tiempo, a la naturaleza de la exposición que dice relación con la valoración de la prueba desde la perspectiva judicial, básicamente me referiré a tres temas de forma bastante sucinta y global. El primer tema, para poder llegar, ¿cierto?, a las conclusiones, dice relación, ¿por qué hay que juzgar con perspectiva de género? ¿Y para qué? ¿Cierto? Y en ese sentido, a diferencia de lo que señalaba la doctora Ana Calderón Somarriba, yo creo que el hecho de tener que juzgar con perspectiva de género es un imperativo legal y no una recomendación y no una justicia especializada, sino que básicamente es vivir y el derecho se debe a la realidad. Y la realidad es que las estadísticas de cualquier organismo, tanto privado como público, es que dicen que la mujer es víctima de violencia. A modo de resumen y por decir algo, el año 2017, el Ministerio Público dijo que el 85% de las víctimas de violación y abuso sexual son mujeres. A su turno, CERNAM, que es el Servicio Nacional de la Mujer, dice que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia de género con su pareja o expareja. A su turno, veamos el Poder Judicial solamente. Las estadísticas son similares. O sea, el mismo porcentaje que de abusos sexuales es el mismo porcentaje de denuncias de mujeres víctimas de acoso sexual dentro del Poder Judicial. Entonces, esto es una realidad. No es algo que hemos inventado y que no es un enfoque, una sensibilidad especial, sino que necesariamente, tal como dije, da cuenta de un fenómeno. Y el derecho tiene que regular los fenómenos jurídicos de la sociedad, no tiene otra alternativa. Y en ese sentido, por eso se habla de esta simetría estructural de poder entre el hombre y la mujer y el resto de los grupos vulnerables. Y tal como señalé, por eso en esta teoría de género, porque más que perspectiva, yo me refiero como una teoría, se habla de una igualdad sustantiva o material. ¿Y por qué? Porque necesariamente lo que tiene que hacer el juez es reconocer que en el proceso, en las distintas etapas del proceso, hay una parte que es más vulnerable que la otra. Al igual como uno puede en el derecho penal reconocer el principio preoperario, en materia laboral, el principio, pro reo, en laboral preoperario, aquí el juez tiene que ver si hay un grupo vulnerable o no, al cual devolverle esa igualdad al proceso, tanto en su inicio como en el término. Y eso vale para todos los operadores del sistema, no solamente para los jueces y juezas. Y por eso también cuando se habla, se critica mucho que la perspectiva de género deja jueces imparciales o habla de que el juez cuando falla, o jueza cuando falla con perspectiva de género, se abandona y se vuelve parcial. Eso no es así, porque precisamente en la teoría de género se habla de la imparcialidad objetiva. ¿Y qué más útil resulta recordar por qué toda esta teoría de perspectiva de género ha calado hondo dentro, a lo menos dentro del Poder Judicial? Recordemos el caso Atala, Rifo y Niñas versus el Estado de Chile, en donde fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien dijo, miren, ¿sabes que los jueces en la Corte Suprema, nada menos ni nada más, aplicaron estereotipos y perjuicios evidentes
al creer que la orientación sexual de la señora Tala, que era la demandada, determinaba su habilidad para ser madre. Entonces, la sentencia dice textualmente que los jueces de la Corte Suprema no contaron con la garantía de la imparcialidad. ¿Por qué? Porque se basaron en sesgos, en prejuicios infundados. Dicho esto, entonces, y viendo cómo uno desde el punto de vista judicial puede juzgar con perspectiva de género, veo la posibilidad de definir un concepto relativo a que juzgar con perspectiva de género implica que la judicatura debe utilizar una metodología que contemple un conjunto de herramientas técnicas que permitan detectar en las distintas etapas del proceso prejuicios, estereotipos que afecten la igualdad de la ley respecto de grupos vulnerables, erradicando totalmente las discriminaciones, todo ello con la aplicación y la sujeción estricta a la vasta normativa jurídica que existe al efecto. Entonces no estamos hablando de sensibilidades, no estamos hablando de recomendaciones, sino que de aplicar la normativa jurídica también vigente. Y en eso ya se han adelantado normativa internacional, pero no para los efectos de la audiencia que no es quizás que está recién estudiando. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, está la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, que data de 2019, ratificado por Chile, pero es de 1989. La Convención a nivel latinoamericano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belén do Pará. Actualmente en la Constitución tenemos el artículo 1 y el 19 número 2. En el proyecto de la Constitución habrá que decir que en tema paritario, efectivamente hay una vasta normativa que por tiempo de verdad que no me alcanza a hacer un detalle, pero en el capítulo Sistema Democrático habla, cierto, que debe existir paridad en este sistema, también en el sistema político, en los cargos públicos, privados del Estado, y también inclusive paridad y aplicación de enfoque de género en las Fuerzas Armadas. Y además se adoptan artículos expresos o reproducen artículos expresos de la Convención de Belén do Pará en orden a que el Estado es garante de precisamente fomentar una vida libre de violencia para las mujeres y los grupos vulnerables. Y en el capítulo de función judicial o de sistemas judiciales, habla que los tribunales, cualquiera sea su competencia, deberán resolver los casos con enfoque de género. Eso en cuanto a la normativa. Finalmente, el último tema al cual me referiré dirá relación con el análisis breve de sentencias donde se ha aplicado la teoría de género y sentencias donde no. Y luego bastaría hablar, cierto, de determinadas reflexiones al efecto. Y en primer lugar, por ejemplo, en materia laboral, hay una sentencia que es muy importante y que fue objeto de mucha crítica, que es la sentencia Rol Administrativo 508 del 2020 de la excelentísima Corte Suprema, donde habiéndose acreditado como hecho de la causa que el agresor, un juez de la República, desplegó conductas de contacto físico respecto de funcionarias mujeres, el fallo dice, eso no constituye acoso sexual. ¿Por qué? Porque faltó un elemento. ¿Cuál es? El requerimiento sexual no consentido. Y eso va en contra de la normativa expresa y directa de la OIT que define qué es el acoso sexual, entendiendo, cierto, que es toda conducta de naturaleza sexual que afecte la dignidad de las personas y que resulte humillante y ofensiva para quien la recibe. Conducta de naturaleza sexual. El acoso sexual está definido por la OIT como esa conducta. Entonces, que la Corte Suprema haya exigido este requerimiento sexual no consentido
es definitivamente un sesgo, es basado, hay discriminación derechamente y impide el acceso a la tutela judicial efectiva de las víctimas. Luego, en contraposición, estamos hablando, ¿cierto?, del acoso sexual, vamos a una sentencia del Tribunal Oral, perdón, del Tribunal de Letras del Trabajo de Concepción, en donde en una causa por tutela de derechos fundamentales se ordena reincorporar una trabajadora en virtud del... ¿Por qué? Porque alegó acoso sexual y el fallo, para basarse y poder ordenar esta reincorporación, especifica o detalla efectivamente esta realidad. Y dice, a ver, está claro que aquí, en este tipo de casos, no podemos exigir que el agresor haya hecho estas conductas en presencia de más testigos, sino que efectivamente da una preponderancia también a la declaración de la víctima y a la coherencia que existe con otros medios de prueba. Luego, ¿cierto?, en materia penal, está claro que es muy difícil establecer en materia de delitos sexuales, de agresiones, de violencia intrafamiliar, o de lograr vencer, perdón, este paradigma entre el Estado y el imputado, dejando de lado a las víctimas en ese sentido. Y está claro también que hay un antes y un después, por ejemplo, en materia de legítima defensa. En la causa ROL 648-2021 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en donde versus la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, lo único que hace es que distingue la legítima defensa con perspectiva de género y aquella que no. Y entiende que hay legítima defensa y absolvieron a la imputada porque entendieron que la violencia de género es una violencia permanente y que no entiende entonces que la legítima defensa que exige, ¿cierto?, una agresión actual o inminente, se contraponga a esta agresión permanente de la víctima. Bueno, hay muchísimos más fallos que hablan de la perspectiva de género, también en derecho de familia, pero por motivos de tiempo no me voy a referir, y solo resta señalar que de este breve análisis de los fallos se advierte ostensiblemente que fallar con perspectiva de género o con teoría de género implica que estos grupos vulnerables acceden a la justicia y se les puede dar de nuevo, lo que ya he reiterado, en la tutela judicial efectiva, poder obtener la reparación y desde el comienzo del proceso hasta el final, versus, ¿cierto?, el hecho de que sin la perspectiva de género quedamos solamente en sesgos, quedamos en estereotipos que en realidad se han avanzado. Pero no es menos cierto que ahora no se habla todavía ya del derecho a voto de la mujer, o que en definitiva los hijos ya no son legítimos, ya ni me acuerdo cómo era la clasificación, ilegítimos, naturales y todo, pero sí siguen, claro, sigue viendo estereotipos, sesgos que impiden a todos los operadores del sistema este acceso a justicia a las víctimas. Por lo tanto, espero con esta breve exposición haber fomentado, ¿cierto?, esta aplicación de esta teoría, porque no es alguna justicia especializada o sensitiva o que haya que tener una especial capacitación. Son normas internacionales, es derecho vigente y hay que aplicarlo. Excelente. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Excelente.